Hacer que una carta tome color con un pequeño golpe. Lograr que una moneda atraviese una carta por completo por un agujero físicamente imposible. O bien hacer que una carta desaparezca por completo en tus propias manos. Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te tengo 3 trucos de magia completamente revelados y lo mejor de todo, muy fáciles de hacer. Así que ¿qué esperas? Ve rápidamente por un par de cartas y por una simple moneda, ya que en esta ocasión eso será más que suficiente para sorprender a cualquier persona. Sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Primer truco de magia revelado, y para esto vamos a intentar que una carta con un simple dibujo a blanco y negro tome un poco más de vida con tan solo un golpe en 1, 2 y 3 segundos. Ahí está, enfrente de tus ojos y de una forma muy bonita, muy visual y sobre todo sorprendente. Para esto realmente lo que tenemos que hacer es fabricar esta carta, que a simple vista parece ser una carta común y corriente, pero ya cuando la examinamos de forma muy detallada vemos que en realidad tiene una pequeña compuerta que se basa en 2 pedazos, uno con una mancha de color rojo y el otro completamente blanco. ¿Cómo es que funciona este mecanismo? Muy sencillo. Realmente lo que tenemos aquí es una forma de corazón que hemos cortado ya previamente con el borde marcado de negro, y también las esquinas decidí ponerle una A haciendo un poco de referencia a las de corazones. Pero antes de explicar cómo funciona el mecanismo para hacer que el color salte de un momento a otro, les quiero explicar cómo fabricar esta carta, y esto es realmente muy sencillo. Lo que vamos a usar es no una sino 2 cartas. En mi caso yo tengo cartas blancas de la marca Bicycle, están especialmente para hacer este tipo de efectos, pero no sean cuadrados de la cabeza, señores. Si no tienen cartas de este estilo, pueden utilizar tal vez alguna de esas tarjetas de presentación que por detrás son blanco, o cualquier tipo de hoja pero que sea de este estilo. No puede ser una hoja de máquina porque son muy delgaditas, así que utilicen algo que sea, digamos, más acartonado, no tan frágil, porque el truco no va a salir. Número 2, una cinta como esta que yo traigo aquí. Puede ser también algún Durex, puede ser cinta canela, lo que sea, pero que pegue bien en las cartas, ya que queremos que este gimmick quede completamente profesional. Así que en esta ocasión a mí me ha servido muy bien esta cinta y es la que voy a utilizar. Número 3, un par de plumones. Yo en este caso tengo uno de color negro, que es con el que hacemos todo el procedimiento al principio para que la carta, digamos, que no tenga vida, solo se vea en blanco y negro. Y en segundo lugar, un color fuerte. Puede ser un color rojo, un color verde, un color naranja, el que tú quieras. Realmente lo puedes hacer con cualquier dibujo, pero presta atención, yo solamente tengo estos 2 y nos vamos con el último componente. Y por último, unas tijeras. Recuerden de ser muy cuidadosos, ya que no queremos mocharnos un dedo. Muy bien, ya que tengas sus componentes, lo primero que tenemos que hacer es destapar nuestro plumón de color negro y dibujar un corazón en la parte central, ¿ok? Ahorita lo voy a hacer muy rápido para irnos directamente hacia el truco. Ahí está un corazón, perfecto. Y lo que vamos a hacer es cortar todo lo que está por dentro del dibujo, ¿ok? Así que tomamos nuestras tijeras con mucha precaución y cortamos toda la figura del corazón. Una vez que hayamos cortado la figura, nos va a quedar algo parecido a esto de aquí, ¿ok? Ahí tenemos ya perfectamente el corazón cortado, y lo que tenemos que hacer es remarcar con el plumón negro no solamente el borde del corazón, sino también algunos detalles, como por ejemplo la A superior y la A inferior. Pasamos a la parte más importante, así que presta mucha atención. Para esto vamos a utilizar la otra carta y la vamos a cortar por la mitad y otra vez por la mitad, aproximadamente así. No tiene que ser perfecto, ya que realmente esto va a estar por detrás de la carta, ¿ok? Ya que tenemos estos 2 pedazos, las tijeras las podemos retirar, y lo que vamos a hacer es pegarle un pequeño pedazo de cinta en el borde de esta manera, solamente por la mitad, para tener una pestaña disponible para pegarla en el dorso de la carta. Ya que tengas estos 2 pedazos de cinta, los vas a pegar por detrás de esta manera. Yo coloqué uno rojo y uno azul para que lo puedan distinguir de forma más fácil. Tengo uno de esta manera y por debajo de este tengo el otro, ¿ok? Ahora, si se pueden fijar, aquí yo ya tengo el color pintado. ¿Por qué? Porque es precisamente en alguno de estos 2 pedazos donde vamos a colocar el color. No se preocupen en qué lado ponen el color, eso es lo de menos. Realmente el truco no depende de eso, pero sí fíjense muy bien de que están pintando la zona correcta para que al momento de girar cubra todo el corazón. No vayan a pintar
todo este pedazo en el centro si al final no va a tener nada de color? El chiste es que coloquen esto de esta manera, empiecen a pintar un poco para que ya al momento de abrir sepan en dónde se encuentra el área correcta para dibujar. Y ya que lo tengamos de esta manera, tenemos prácticamente el gimmick creado. Ahora viene la parte divertida y un poco, solo un poco desesperante, que es aprender a tomarlo de forma correcta para hacer que, atínale, que el color de un momento a otro aparece de la nada. Esto es muy importante. Lo que tienes que hacer es colocar tu dedo pulgar de esta manera, justo por aquí, no completamente aquí porque por más que le pegues, esta parte no va a poder salir, así que lo tenemos que agarrar por la orilla y pegar con mucha fuerza por la orilla de la carta para que al momento de golpear pase esto de aquí y pueda liberarse la parte en blanco y pueda estar ahora enfrente la parte de color rojo, ¿ok? Si esto lo practicamos una y otra vez, les aseguro que al principio no van a poder, pero ya encontrando el punto exacto, lo van a tomar con toda confianza y van a aparecer el color. Al momento de golpear es muy importante que rápido tomen las dos partes que están por detrás. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, van a ver cómo el color sí se va a liberar, lo voy a poner ahí que se enfoque bien, se va a liberar pero va a quedar algo así. Se va a ver algo extraño, como si realmente no fuera una carta completamente pegada, sino como si hubiera algo por detrás. Se va a ver extraño. Así que al momento de que el color rojo sale, rápido tomamos con ambas manos. Así ya podemos asegurarnos de que el público realmente está viendo un estampado y no algo que está por detrás o separado, sin que se creen confusiones. Esta sería la revelación del primer truco de magia y ahora pasamos a la número 2. Alto ahí, antes de continuar, no olvides seguirme por favor en todas mis redes sociales. Déjate explico por qué de forma muy breve. Aquí en YouTube podrás encontrar trucos de magia revelados de forma muy detallada y específica. Es decir, como este video, en donde te enseño paso a paso cómo realizar magia, pero... se me acaba el aire. Pero en las demás redes sociales, como es Instagram, como es Facebook y sobre todo TikTok, que estamos estrenando la cuenta oficial de Señor Mago para revelar trucos de magia en muy poco tiempo. Esa es la gran diferencia. No todos tenemos el tiempo suficiente para ver un video de 10 a 15 minutos, así que si tú nada más tienes una oportunidad para ir al baño y entretenerte con algo, pues entonces te recomiendo que me sigas para que aprendas mínimo un truco de magia al día y así le puedas sacar una gran sonrisa a alguna persona. Solamente te quería recordar eso, así que ahora sí podemos continuar con el video. ¡Vamos allá! Truco de magia número 2, y para esto vamos a aprender cómo es posible que una monedita pueda caber por un hoyito en tan solo 1, 2, 3. Así de increíble es hacer esta ilusión y lo único que necesitas es una carta común y corriente y una simple moneda. Pero ¿cómo realizarla? Pon atención. Realmente la moneda, si es una moneda normal, no tiene nada de extraño, pero todo el truco está en esta carta, que si la enseño, aunque sea muy cerca, lo único que van a poder ver es el hoyo que hemos creado en el centro. Y realmente no es una ilusión de perspectiva para ver si realmente la moneda o esta figura crece al momento que se dobla la carta. No, realmente el truco está de este lado. Como pueden ver, si abro la carta, van a ver no solamente este agujero, sino uno por encima, ¿ok? Ahí tenemos una pequeña rajada que hemos hecho con ayuda de las mismas tijeras y como pueden ver tiene el espacio suficiente para que quepa justo la moneda que tenemos aquí. No es hacer una línea muy grande, no es hacer una línea muy pequeña, sino que dependiendo la moneda que tengas, encuentra el espacio perfecto para que la moneda quepa de esta manera. Queda tan justo que ni siquiera la tengo que agarrar, simplemente de esta manera la moneda está como si tuviera su cinturón de seguridad. Pero ¿cómo se crea la ilusión? Pues no de esta manera, sino volteando y cerrando la carta. Como pueden ver, la carta no se dobla justo por el centro por lo mismo, para que la vista del espectador engañe a su cerebro, haciendo creer que la moneda se mete por el centro cuando en realidad está por este orificio. Así que poco a poco lo podemos hacer lento, como si bajara la moneda hasta que tope y ya al momento que está aquí sacarla, o como lo hice hace un momento, nada más dejando caer la moneda y haciendo que la magia fluya. Simplemente es eso, ya les expliqué el truco. Tenemos que cortar de esta manera. Yo utilicé precisamente la línea del rey porque de este lado es imposible que se vea. Por acá sí se puede llegar a ver, pero
en la cámara también parece que no hay nada, así que realmente no se preocupen porque el público pueda ver algo. Les aseguro que al igual que ustedes, no se van a enterar de nada. Después también se pueden ayudar con el cúter para hacer una línea, como les repito, no justamente en el centro, sino que sobre un espacio para que la ilusión se refuerce, como si la moneda estuviera en el centro, cuando en realidad no. Y ya una vez que cerramos la carta, cortamos, obviamente haciendo una figura que se entienda que es imposible que la moneda pueda caber por aquí, y realmente si lo intento, pues nunca voy a poder. Así que ya lo saben, únicamente con ayuda de unas tijeras, una carta común y corriente y una moneda van a poder crear esta increíble ilusión, magia. Esa sería la explicación del truco de magia número 2 y ahora pasamos a lo bueno. Finalmente, al truco de magia número 3 y último del día de hoy. Truco de magia número 3, y para esto voy a utilizar una simple cartita. Y ojo, que realmente es cartita. Si la comparamos con una carta que suelo utilizar, por ejemplo de la marca Bicycle, van a ver que es una carta más pequeña. Y ustedes se preguntarán, señor mago, ¿esto realmente tiene que ver para el truco? Al menos en mi caso, sí. Verán, para hacer este truco de magia lo que tenemos que hacer, voy a retirar esta, lo que tenemos que hacer es una técnica muy lógica. ¿Y a qué me refiero con esto? Sencillo, muchas veces cuando hacemos magia queremos hacer los trucos de la forma más difícil, es decir, de la que realmente no quepa ningún tipo de duda de cómo hiciste el truco. Pero en realidad, ya cuando eso lo repites mucho, la gente empieza a entender cómo piensa un mago. Y lo que tienes que hacer cuando llegas a ese punto es hacer las cosas de la forma más sencilla. Seguramente ustedes pensaron que tengo un mecanismo, que tengo algo preparado, un gimmick, y la respuesta es no. Únicamente una carta un poco más pequeña para asegurarme de que los ángulos van a ser los correctos para que el público no vea dónde está la carta. Esto es muy sencillo, presten atención. El truco consiste en enseñar la carta de esta manera, tomando con dedo pulgar y dedo índice la esquina inferior que apunta hacia precisamente este brazo, y con la otra mano vamos a cubrir la carta. Ojo, no la cubro así, sino con mi dedo pulgar por detrás de la carta. Esto es un movimiento muy sutil al momento de pasar mi mano, porque realmente lo que vamos a hacer es sujetar la carta al momento de subir de esta manera, ¿ok? Pero aquí se alcanza a ver la carta, es precisamente aquí donde tenemos que cuidar los ángulos. Tengo la carta enseñándola hacia enfrente, ¿ok? Y lo que voy a hacer es con mi mano tapar de esta manera, y mientras voy subiendo, mi mano de apoyo, la mano izquierda, va a empezar a hacer este movimiento, ¿ok? Inclinando la carta hacia enfrente, para que al momento que paso mi mano, la carta lo que está haciendo es esto. Ahí se ve mucho la carta, pero si la pongo así, va a haber algún despistado que ya no la va a ver. Entonces tengo que utilizar ese ángulo para crear la ilusión de que la carta está desapareciendo, y cuando ya está en el límite para yo poder tomar la carta, voy a utilizar esta parte de mi mano para tomar la esquina. Así que voy pasando y aquí tomo muy sutilmente. Pero lo que hago no es detenerme ahí, sino seguir, y la carta ya desapareció. Pero realmente la estoy ocultando de esta manera, ¿ok? Así que todo está en hacerlo muy fluido, que no te gane la rapidez. Tú con mucha seguridad ve pasando, y cuando sientas conveniente, tomas la carta, ¿ok? Y ya estoy escuchando una vocecilla que dice, pero señor mago, yo vi cómo después de eso abriste las manos, las extendiste como haciendo las plumas de un pavo real, y realmente es cierto. ¿Por qué? Porque después utilicé una técnica de lapping. ¿Qué es lapping? Dejar caer los objetos, ¿ok? Esto con mucha seguridad sin que nadie se entere. Y te lo recomiendo si estás sentado y tienes una mesa enfrente. Lo que vas a hacer es tomar la carta, poco a poco hacer la técnica que te acabo de mostrar, tomando la esquina de la carta, y al momento de bajar y que llegues a la orilla de la mesa, que vamos a suponer que sería el borde de la cámara, lo que vamos a hacer es bajar, soltar la carta y abrir libremente ambas manos. Como es un objeto que realmente no tiene casi nada de peso, es muy difícil que se llegue a escuchar. Pero si estás sentado, imagínate, va a caer en tus piernas y menos se va a sospechar que has dejado caer un objeto. Así de sencillo es hacer este increíble truco de magia. Solamente toma la carta con seguridad y ve pasando tu mano hasta ocultar todos los ángulos posibles, tirar la carta y enseñar que realmente no tienes absolutamente nada. Esta sería la última explicación.
Señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te hayan gustado estos 3 trucos de magia y que los pongas en práctica. Recuerda, son trucos de magia muy sencillos, pero que siempre y cuando le pongas tu entusiasmo, tu creatividad y sobre todo tu personalidad, te aseguro sorprenderás a cualquier persona. Y no solo eso, sino que los vas a dejar picados para que quieran ver más y más magia. Y para eso estoy yo aquí, para enseñarte semanalmente al menos un truco de magia y puedas sorprender al mundo entero. Por favor, que no se te olvide, si es que realmente te apetece y te llena el corazón aprender más magia, seguirme en mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajito en la descripción. Facebook, Instagram y TikTok, que se está estrenando, lo vuelvo a repetir. Quiero de verdad llegar a muchísimas personas y sé que con tu ayuda vamos a lograrlo. Estamos ya a punto de llegar al 500,000 y sé que con tu apoyo vamos a llegar al 1.000.000. Y bien, hablando del 1.000.000, ya en mi segundo canal, el cual se llama Adolfo Serna y te estoy dejando aquí arribita, hemos llegado al 1.000.000. Creo que ya vamos para el 1.500.000. Y esto se lo debo gracias a ustedes y a todos los que se suman día con día a esta gran familia. Y bien, ya sin más que decir, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like y comentar aquí abajito cuál truco de magia fue tu favorito, porque los 3 trucos de magia que se vienen para la siguiente semana, créanme que están de locos. Bien, sin más que decir, ya saben que yo soy el señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change.